Hola, buenas noches. Hoy sí que podemos decir plenamente, la NIT es ufología. Yo voy a procurar ser breve, porque como bien sabéis, los minutos en televisión suelen ser muy cortos, y es muy interesante que nuestro invitado de esta noche nos cuente al máximo sus experiencias y sus vivencias. Tengo el placer de presentaros esta noche a Luis José Grifol. Luis, muchísimas gracias por estar esta noche entre nosotros. Muchas gracias a ti, Salvador. Y bueno, necesitaríamos horas y horas para que tú nos pudieras contar todo aquello que tu mente alberga en estos momentos, tus emociones. Pero permíteme que empiece por pedirte que nos cuentes un poquito cómo fueron tus comienzos. Pues con mucho gusto. Contando 33 años y teniendo 2 hijos pequeños, pues como tantos padres de familia, después de la jornada cenaba plácidamente viendo la televisión. En aquel año 77 era el programa de los Roper, de la Thames Television, que resultaba bastante relajante porque era una serie cómica, como algunos recordarán. Y estando en eso, pues experimenté un nerviosismo inusual, una desazón, como el equivalente a si me hubiera duchado y no me hubiera desenjabonado suficientemente. Hasta tal punto resultaba alarmante que para que mi esposa pues no se asustase con los chiquillos pequeños que mencionaba, pues salí a la terraza de casa a tomar una bocanada de aire e instintivamente, siendo verano, pues alcé la vista hacia arriba, al cielo, para ver si estaba despejado o cuán bello se podía ver. Y cuál no fue mi sorpresa que en esa actitud pues me sorprendió un fogonazo fenomenal de luz blanca que fue hasta el horizonte. Sí, perdona, tú vives en Barcelona, ¿verdad? Sí, vivo un poquito al norte, en Montgat, en la denominada Maresma. Y tengo la suerte pues de tener una panorámica fantástica. Veo pues el horizonte marino que me separa de aquí, mis queridos amigos de Mallorca, en los que pienso con frecuencia. Y bien, pues prácticamente pues tengo mar y cielo. Y al cabo de un instante, pues ese trazo fenomenal al que aludía se completó con otro que fue justamente paralelo a la línea del horizonte, con lo cual los 2 trazos o las 2 señales pues fueron perpendiculares. Esa sensación de nerviosismo y esos 2 trazos, otra noche, también a hora parecida, pues los volví a sentir y a ver. Hasta tal punto que la tercera vez que me ocurrió, pues ya le dije a mi esposa, digo, ¿quieres ver un ovni? Dice, pues ahora lo verás por encima del horizonte y de derecha a izquierda. Pero esto te ocurrió de forma impensada, ¿no? O sea, sí, impensada. Forma esporádica. Yo pues no me interesaba en absoluto en estos temas, en el ocultismo ni en los ovnis, y más bien pues tenía un cierto desdén, ¿no?, hacia las personas que lo practican o que lo estudian. Y claro, a partir de entonces, pues al ya empezar a estar, digamos, metido vivencialmente en la temática, pues no pude por menos que empezar a hacer acopio de libros y de conectar con gente entendida, a manifestarme en congresos, y la cosa se fue complicando porque ya empecé a experimentar cuestiones de tipo paranormal, como puedan ser, por ejemplo, pues unos sueños muy violentos en los que a veces pues salía despedido de la cama y aparecía en un rincón de la habitación pues dando gritos. Es un poco, o sea, vergonzoso el decirlo, pero en honor a la verdad es así. Es decir, tenía unas sensaciones que yo no sé qué es lo que veía o qué es lo que captaba, que me estremecían, y luego eso ya pues se fue sosegando, y lo que tenía era digamos, visiones del futuro, o sea, certeras, infalibles. Es decir, hubo una temporada que soñaba todos los accidentes, desgraciadamente, se iban a producir aéreos. Concretamente, pues el de el avión que se salió de pista de Madrid, de Barajas, el de Andalucía, de Málaga, el de los rodeos, en el que falleció López Bravo, todo esto, pero lo veía con tal detalle que desde entonces me anoto todos ese tipo de sueños vívidos,
los esquemas que yo hacía coincidían exactamente con lo que luego salía en los periódicos. Pues si te queda alguna premonición de esas de cara al futuro, hace favor de no decirla porque yo tengo pánico al avión. No, O ahora sea hace tiempo que guárdatela. eso se ha cortado. Pero bueno, eso me fue sirviendo, quizás, para ir cobrando confianza en esta vía, digamos, de inspiración o de comunicación con los de arriba. Pero tú en ese momento, ¿qué pensabas? No lo atribuía con seguridad al contacto con la inteligencia que tripula los ovnis o que los gobierna, pero luego al cabo de los años, pues por comunicados y demás, incluso por comunicación directa mental visual con ellos, pues tuve clarísimo que esos sueños premonitorios vívidos en colores que eran a corto plazo, no solamente de esos accidentes aéreos, sino de los propios avistamientos de ovni, que a todo el mundo que me conocía le sorprendían porque también indefectiblemente a los pocos días me venía con un recorte de periódico que corroboraba la sospecha que tenía de que se iba a ver algo, pues me fueron dando plena confianza. Y tengo que decir pues que por consejo de quienes de los de arriba están aquí entre nosotros, es muy interesante el alargar la mano hacia dentro de estos sueños, porque por esa vía subliminal es por donde podemos tener mejores advertencias, mejores comunicaciones, y que no siempre son de nuestro, como se suele decir, de nuestro inconsciente, sino que en ocasiones pues es de entidades benéficas superiores que por esa vía pues nos ayudan. Al decir en los de arriba que están aquí abajo entre nosotros, ¿te refieres que están paseándose en forma humana por aquí tan Pues tranquilos? sí, los hay entre nosotros. Eso cuesta creer, a muchos hará sonreír. Son personas que tienen carnet de identidad como nosotros, pero claro, dejas de sonreír a la que ves los poderes que ostentan, o que detentan, mejor dicho, porque son bastante modestos. Y ya no solamente en cuestiones de sucesos de nuestra sociedad o de nuestras particularidades de vida, sino en cuanto a manifestación de los ovnis. Es decir, que llegan al punto de decir, bueno, pues en 4 minutos no te molestes en filmar por aquí porque los ovnis aparecerán por sobre aquella montaña, y no solamente eso, sino que descenderán. ¿Y tú crees que estos seres que están deambulando entre nosotros son conscientes de quiénes son? Sí. Son conscientes. Sí, sí. Sí, sí, porque no a bombo y platillo, pero sí en particular, y a quien consideran oportuno, pues lo manifiestan su identidad. Yo creo que no me equivoco al decir que son los auténticos quintacolumnistas de los de arriba. Ya. Luis, me interesaría conocer, digo me interesaría igual que los televidentes, la experiencia que tú tuviste aquí en Mallorca. Sí, es curioso que sobre el año 48, creo que fue, teniendo unos 4 años, estuve en el monasterio de Lluc y tuve unas experiencias pues que luego de haber vivido toda esta aventura de contactos a distancia y a más o menos distancia con ovnis y sus gobernantes, pues me ha dado mucho que pensar. En las celdas del monasterio de Lluc, en aquella posguerra, pues se vivía una espiritualidad muy grande, y yo, que tenía una madre muy religiosa, pues la sentí muchísimo. Una tarde, pues escapándome del círculo en donde estaban los monaguillos, que también tiene una escolanía, pues fui por las montañas y perdí. Y entré, pues quizás cuando uno se pierde tiene la sensación de que se le trastoca el espacio-tiempo, pero tuve una sensación muy extraña y no fue desagradable. Y al cabo de 1 o 2 días encontré a 2 jóvenes que me sometieron a una prueba que me parece increíble, ahora pasados los años y ya de adulto, y es que me invitaron a sostener una hojita de boj entre mis dedos, diciéndome previamente si me atrevía a hacerlo, porque con una escopeta de perdigones me la iban a arrancar de los dedos. Y me dispararon de una distancia, y les dije que sí. Mirándoles a los ojos, confié en ellos y les dije que sí. Y lo más increíble es que me dispararon, no me hirieron y me la sacaron de los dedos. Entonces pensé yo, ¿quiénes eran esos 2?
Eran unos excelentes tiradores tipo Bill Cody, o alias Buffalo Bill, eran unos locos. ¿Cómo se atrevieron a someterme a esa prueba? Y yo, ¿cómo es que no tuve miedo? Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿a los de arriba les has visto alguna vez? ¿O cuándo ha sido la primera vez que les has visto? ¿O de dónde arranca? Pues recordando lo que me dijo el ufólogo estupendo que es Salvador Freixedo, aunque en su interpretación de quiénes son los de arriba discrepo, pues me dijo, ¿tú recuerdas haber vivido algo extraño de pequeño? Y una de las cosas extrañas es esta, o son estas, que viví en el idílico entorno del monasterio de Lluc. Luis, tú tienes por costumbre cada día 11 de cada mes ir a Montserrat y te siguen millares de personas. Sí, efectivamente, sí. Cuéntanos un poco. Pues cómo no, antes de esta venida aquí a Mallorca, que también la guardo como un descubrimiento muy entrañable, pues había estado en la entronización de la Virgen de Montserrat, que fue un año antes, y también pues recuerdo que cuando en aquellas romerías parroquiales se veía despuntar el alba entre cánticos piadosos y demás, en el fervor aquel que propiciaba el concordato Franco Pío XII, pues realmente se exultaba, como digo, de espiritualidad y la emoción pues estaba a flor de piel. Entonces aquella belleza de la propia montaña monserratina y el sentir de aquellas gentes, pues a mí me caló muy hondo. Y cuando años más tarde pues tuve conciencia del contacto a distancia con el fenómeno OVNI, pensé que para ir a mayores el lugar idóneo para mí que vivo allá, ya que no podía venir aquí al Puigmajor, a Sacalobra o al Gorblau, que lo tengo aquí, pues... A lo mejor esta noche vamos. Sí, me encantará si me llevas. Pues pensé que era Montserrat. Y no me equivoqué porque luego, leyendo, al cabo de los años, pues descubrí que personajes muy ilustres de ideología muy diversa, desde Goethe, pasando por Wolfram von Eschenbach y por el Papa bueno, cuando no lo era todavía, que era Giuseppe Roncalli, antes Íñigo López de Recalde, San Ignacio de Loyola, etcétera, y por el terrible Himmler, jefe de las SS, responsable de tanta masacre, pues todos tuvieron en mente el trepar los riscos de Montserrat de forma diversa, y unos pues Goethe dijo que nadie podía concebir el haber encontrado la propia tranquilidad o calma como no hubiera descubierto a su Montserrat interior, que puede ser pues su Puigmajor interior, o sea, la elevación, el arquetipo de la montaña, la montaña de Meru, o aquella prominencia a la que en un sentido simbólico pues las personas con afán de superación desean elevarse para no descender. Lo que se representa en la película Encuentros, con la famosa montaña del diablo de Wyoming, bien interpretando al diablo, no siendo pesimistas. O que movió, por ejemplo, a este que mencionaba Himmler a decir Die eine Festung. Aquí hay tantos alemanes, pues me lo han comprendido perfectamente cuando vino a decir vaya fortaleza. Entonces, el ligamen de esta montaña con el misterio del Santo Graal, cuando Wagner dice, lejos de tus pasos, allá donde termina la España gótica se encuentra una fortaleza que alberga el misterio del Santo Graal, pues es algo muy asociable. Esa fortaleza es la que quizás se capta y se confiere a quienes en ese afán de superación, pues de una forma brava, dejando tarjetas de crédito, títulos personales y si es posible, pues como decía Jesucristo, sin dinero y sin alforjas, pues se encuentran a sí mismos en la soledad y bajo la bóveda celeste, que resulta impresionante. Y entonces, pues por añadidura, en muchas ocasiones tienen la gratificación de descubrir que hay alguien que discurre por el cielo, mal está el comparativo, como pez en el agua, que inteligentemente se manifiesta y te alboroza.
Bien, amigos, mientras continuamos la charla con Luis, os vamos a pasar unas fotografías y Luis, tú nos harás un pequeño comentario de dónde han sido tomadas y tal. En realidad, pues... ¿Estas que son tomadas para allí, por la zona de Montserrat? Sí, en realidad, pues esta, por ejemplo, la pasó el profesor Darbó por gentileza de mi apreciada amiga Carmen Domènech, que se la cedió. Aprovecho para decir que este Darbó en Tortosa pues vio algo que le hizo aplaudir incluso, que fue el ver un ovni que surgió exactamente por donde pedí yo en nombre de todos que apareciera, y fue como confirmación al aserto de que existe un Montserrat invisible, que es aquel que ven determinados iniciados, aquel que se eleva por encima de lo que es el perfil conocido. Ya. Eso Sí. digo, aplicable a todas las montañas. Perdón un momento, Luis, pasarlas por favor un poquitín. Sí, es que como hay bastantes. La anterior era como un auténtico carro de fuego, y esta pues encaja con mucho a las descripciones de hace 1 y 2 siglos, descriptivas de lo que vieron los pastores del Mas de Riusec, que fueron los que descubrieron a la imagen de la moreneta. Pero estas fotos, Luis, han sido tomadas... Son filmaciones, son fotogramas, ¿no? un 18avo de segundo cada una. ¿Pero a qué han sido tomadas a consecuencia de invitaciones tuyas a la aparición de ellos? Sí, o sea, pidiéndoles por favor que accedan a dejarse impresionar filmográficamente, porque aquí no valen astucias, es decir, el pretender hacer safaris fotográficos, haciéndote el listo, pretendiendo cazarlos como algunos van a mal expresar, pues es absurdo. Es decir, ellos saben perfectamente lo que hacemos, y aprovecho para decir que en Montserrat mismo ha quedado confirmado que son de la misma factura que las del querido amigo Juan Coll, que a pesar de lo mucho que le han atacado indecentemente, pues es un bravo defensor de las cosas que honestamente ha captado, que las tiene magníficas fotografías, y que son las fotos de la verdad. Sí, Juan Coll ha sido invitado de este programa, sí. Tuvimos muy sumo placer en recibirle aquí, y bueno, apoyo tus palabras en cuanto has dicho de que ha sido injustamente atacado y tal, ¿no? Pero bueno, de todo tiene que haber en la viña del Señor. Sí. Es porque este tema pues a muchos asusta e inquieta, y es porque claro, es algo superior, inaprehensible. Pero inquietar debe ser a las autoridades, a gentes que tengan tinglados montados y que teman que se les vayan a ir abajo. Especialmente eso, sí. Entonces, para clarificar, pues hay que decir que es totalmente benéfico, que no tiene nada que ver con ciertas historietas de ciencia ficción revestidas de veracidad que se nos venden, y que muchas pues especialmente se montan en Estados Unidos, y que algunos sicarios de lo que se llama el debunker o la conspiración del silencio pues no tienen prejuicio en hacerse eco, y que pues van cacareando y van incluso adaptando a las regiones con personajes locales pues que se hacen pasar como víctimas del fenómeno. Esto pues viene a ser la truculencia que antaño vendían los charlatanes, al estilo de la explicación detallada de en qué consistía el crimen de Cuenca, y que hoy en día se aplica a los extraterrestres, y que también pues se nos ha vendido televisivamente con la serie V, aunque la serie V tiene también un doble filo, y es que si nos angustia tanto pensar en seres que pudieran alimentarse a base de terrícolas, pues cabe pensar que nosotros lo hacemos de quienes consideramos animales muy diferenciados. Y en eso pues las personas que no digo excluyan totalmente el consumo de carne, pero que sí que lo moderen y que tiendan hacia sensibilizarse y procuren, en la medida que su intuición se lo aconseje, pues el irse cada vez reprimiendo más y más de lo que pueda ser considerable en cada momento de su evolución pues como animalidad, pues van ganando. Es decir, por confirmación de los de arriba puedo decir que se puede tomar carne con moderación, pero que posiblemente pues existen tantas moralidades como grados evolutivos de seres que integramos el propio cosmos, y la regla patrón no existe para todos. Es decir, que en la conciencia de cada cual está bien auscultada
pues el consejo mejor de lo que se tenga que hacer en cada momento para progresar. Luis, no sé si habrás tenido la oportunidad de leer algunos de los informes que han desclasificado las fuerzas aéreas, pero ¿nos podrías dar tu opinión sobre el tema? Pues sí, con mucho gusto. Pienso que, claro, eso interesa mucho pues a difusores tan valiosos como Juan José Benítez, que tiene el mérito pues de haber podido, merced a su trabajo y a su profesión, pues el haber conseguido pues demostrar al gran público pues que, en contra de lo que se dice, pues los militares estudian con gran interés este tipo de manifestaciones, y bien pues también por razones comprensibles lo mantienen o lo han mantenido en secreto, en lo que los americanos dicen top secret and secret, ¿no? O sea, el remache del sincretismo. Pero bueno, visto quizás que es benéfico tal, o no es maligno o peligroso como algunos pudieran pensar, pues para calmar los ánimos han decidido, quizás no todos, pero muchos de estos dosieres, pues hacerlos públicos, y la moda pues o el aperturismo se ha iniciado en los propios Estados Unidos. ¿Pero tú crees que van a salir al público tal y cual estaban archivados? Pues quizás los más inquietantes no, es decir, que para calmar al gran público pues saldrán todos los descafeinados, por así decirlo, ¿no? Aunque también pienso que los militares no son quienes tienen la última palabra en el fenómeno OVNI, porque los que tienen la última palabra pues son los contactados de verdad, las personas pues que han tenido comunicaciones directas o más o menos próximas de estos seres, por las que han llegado a entender el porqué de esas manifestaciones, porque está clarísimo que, tal como bien decía Eugenio Siragusa, no están para dar espectáculos, y cuando incluso parece que los dan por su grandiosidad, por su superioridad, pues no es tal, es ni más ni menos para que se nos abra la mente a los humanos, para ayudarnos por vía subliminal, e incluso esparciendo unas vibraciones, parece ser, como pudieran ser las correspondientes a esta última manifestación del 31 de marzo. Es decir, aunque la gente no lo admita o le cueste creerlo, pues quizás la incursión en nuestro campo tridimensional de estos seres que provienen de dimensiones distintas a la nuestra, pueden ser cuartas o, para entendernos, o superiores, pues tiene no solamente, digamos, como reacción el que muchas personas empiecen a poner, o sea, se pongan en marcha y sientan gran inquietud por el conocimiento y busquen afanosamente en todos los campos del saber, sea el religioso, el filosófico, metafísico, el científico, sino que también pues quizás se impregnen de algo difícilmente admisible por los que son cartesianos, pero que yo creo que sí que se da, y es eso, de una determinada vibración que esparcen ellos con esas manifestaciones pausadas, como fue la que estoy mencionando, en una gran área. Es decir, que quizás pues la acción sea doble. Entonces, pues ya digo, siempre luego de una noticia de estas, pues a lo largo y ancho del mundo, que se están dando constantemente, si se recibe, como modestamente recibo yo, pues información de todos los recortes de periódico del mundo a través de agencias que ya se dedican a eso, como puede ser la que preside una ex Miss Italia que trabaja en Nápoles muy bien, lo que dicen news clipping, pues es la señorita Daniela Giordano, pues cae uno en la cuenta de lo que tanto sorprende en determinadas áreas, pues examinada toda la realidad de la casuística, pues es algo continuo. Lo mismo lo puede ver el príncipe de Gales viniendo de viaje incógnito de Estados Unidos, al sobrevolar el Ulster, que se le aparecen de rojo, quizás para darle a entender que en esa tierra que se considera tan religiosa, los seguidores aparentes de Jesucristo de uno y otro bando están derramando sangre desoyendo sus enseñanzas, como pueda ser pues sobre el Vaticano mismo, haciendo 40 ovnis la forma de la cruz, pero no al modo actual nuestro, o como la misma que tú vas en el coche del palo convencional vertical muy largo, sino como lo hacían los primitivos cristianos,
y era pues haciendo dos ángulos que coinciden en sus vértices, uno proveniente de arriba y uno de abajo, algo así como el mismo símbolo de la estrella de David, de la conjunción del cielo con la tierra. Y a esa cruz, pues en interpretación, digamos, de símbolos, se la conoce como la crux disimulata, porque era la que, con cautela, para que no se les reconociese, pues esos primitivos seguidores de Jesucristo hacían en las catacumbas para reconocerse. Luis, desde que comenzó tu andadura en el mundo ufológico, ¿te han dado palos? Pues no me han dolido, sí han intentado dármelos, pero estoy bastante acorazado, por así decirlo, y ya no me importa lo que digan, o sea, incluso pues en plan chocante, pues puedo decir que cuando hablan mal de uno, pues es porque verdaderamente empieza a interesar lo que dices y a muchos inquieta, y es decir, que eso pues viene a ser un poco el pago de la popularidad, ¿no? Ya. Y a mí pues el relumbrón o el darme pisto pues no me importa en absoluto, porque cuando captas la grandiosidad del fenómeno OVNI y empiezas a enterarte un poco de cuál es su trasfondo, pues te das cuenta de que a lo sub que puedes aspirar es a ser un modesto peón de los de arriba, y eso es lo que trato de ser yo, es decir, el ayudar a otras personas pues a que lo descubran por sí mismas y no a inculcarles tus ideas, sino a que ellos por sí mismos pues lleguen a sus propias conclusiones. Eso pienso que es lo que desean los seres superiores. Estupendo. Amigos, si queréis, si deseáis hacer alguna consulta o contar alguna cosa, os recuerdo el teléfono 796292, 796292. Luis, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado de todas las que has tenido? Pues debiéramos decir quizás que unas serían por proximidad de las naves y otras serían pues por la importancia de el tema al que respondían. ¿Nos puedes contar esa experiencia? Sí, con mucho gusto. Por proximidad, pues quizás la que fue regalo a un locutor amigo de Radio Esparreguera, que es ahí donde se celebra en los aledaños de la montaña de Montserrat la famosa Pasión, un teatro, o sea, un teatro muy grande, el más grande de España, puesto que es un auto sacramental en el que intervienen los del pueblo. Y Luis, perdóname que te interrumpa. Tenemos una llamada. ¿Me sí, das, pues ¿me das venga, permiso? vamos a atenderle, ¿cómo no? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, adelante. Quería preguntarle a este señor, que no me acuerdo del nombre. Luis José Grifol. Gracias. Si él, como contactado que es de estos seres, yo tengo entendido que son superiores, o sea, esto está demostrado. Entonces, ellos nos quieren avisar en cierto modo, o nos quieren decir que estamos haciendo algo mal aquí abajo, o sea, quieren que nos superemos. Eso está claro. Pero la humanidad, de hecho, cada vez va peor y no estamos demostrando nada. Entonces, ¿qué es lo que a usted le han puesto sobre aviso o qué piensan que estamos logrando? Vaya, si es que estamos logrando algo hacia abajo. Ellos, ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Con interés, con afán, que no hacemos nada, criticamos? A las personas como usted que han contactado, más o menos le damos palos, como le decía Salvador, o sea, que estamos ciegos, sordos o no lo hacemos. Esto es lo que yo quisiera saber. Sí. Yo pienso que nos ven con mucho amor y conmiseración. Precisamente Lucia Martos, la vidente supuesta de la Virgen de Fátima, cuando le presentaron la réplica de lo que ella describió muy distinto, que estaba inspirado en la ya preexistente imagen de la Virgen de otra localidad al norte de Fátima, pues dijo, no, la señora no se parece, o la entidad que se me aparecía no se parece en nada a la famosa Virgen de Fátima, era mucho más conmiserativa. Hay muchas descripciones de extraterrestres con aspecto angélico que hacen hincapié en esto de la conmiseración, pero no es una conmiseración humillante, sino es, digamos, alentadora más bien y sobre todo revestida de mucho amor. Entonces, el que nuestra humanidad va mucho peor que la de nuestros antepasados, pues en eso discrepo, porque si bien pues las guerras se establecen, sobre todo a raíz de la primera, con la sofisticación que nos proporcionan pues los avances científicos y tecnológicos, pues no hay que olvidar lo sangrientas que eran las contiendas en el pasado y cuánta angustia pasaron todos los que nos precedieron. Es decir, que en ese sentido yo pienso que soy
o sea, me puedo considerar más optimista. Y quizás, pues, si conociésemos de verdad cuál es nuestra proveniencia, la finalidad de nuestro paso por este mundo y el futuro, si es que lo tenemos, que yo pienso que en el plano espiritual sí lo tenemos, como dicen las religiones, pues la gravedad de los reveses que podamos sufrir aquí o de las coyunturas, pues tampoco son tan dramáticos. Si observamos la naturaleza, pues la naturaleza es despiadada. Cualquiera que tenga una pecera en su casa, pues se da cuenta cómo realmente el pez grande se come al chico y no pasa nada. Y en el mundo vegetal igual, y las estaciones se suceden y, en fin, lo vemos muy crudo en tanto en cuanto a nosotros nos afecta. Pero el cáliz de la muerte y del sufrimiento que han purgado o han ultrapasado pues todos los que nos han precedido, pues no tenemos por qué salvarlo nosotros por una gracia especial. Tenemos pues que seguir, pienso, en una línea parecida, si bien es de desear pues que cada vez de una forma más civilizada. Ahora, si admitimos que quizás en la dimensión de la que provienen o en la que están estos seres, pues el tiempo sea distinto o prácticamente sea inexistente, pues entonces la gravedad de las contrariedades existenciales pierde relevancia y no es más que una prueba, tal como nos dicen los espiritualistas. Bien, pues muchas gracias por su llamada. Vale, Gracias. a vosotros. Luis, ¿continúas con tu experiencia? Sí, si no te importa. entonces la vez que he visto más grande, o una de las veces que he visto más grande un ovni ha sido con este amigo que se llama Gerard Alcázar, que tuvo el mérito de componer, digamos, el tema en catalán digamos, del primer audiovisual que se hizo pues con las diapositivas de ovnis que había podido captar como un regalo de los de arriba, personalmente, especialmente en Montserrat, y que dijo cosas tan acertadas que merecieron confirmaciones incluso la noche previa antes del estreno, y las confirmaciones fueron la de la definición de ovni. La definición de ovni que aprueban quienes los gobiernan son los despertadores de la intuición humana en pro de nuestra superación y hacia las cotas máximas que asociamos a la idea de gloria. Otra confirmación también a otra idea de este radiofonista, que ahora es periodista, pues fue que la gente disquisiciona mucho, y es lógico porque la curiosidad humana pues nos lleva a esto con facilidad, a saber de dónde provienen, si serán pues de Andrómeda, si serán de nuestro sistema solar, y las distancias, pues por más que se diga... Que va a tener que cortar, Luis. Que va a tener que cortar otra vez. Que va a tener que interrumpir, que tenemos otra llamada. Pues con mucho gusto. A ver si el director del canal nos permitiese estar una hora y media, nada, imagínate. Ya lo iremos compaginando. Sí, buenas noches. Hola, buenas. A ver, yo quería hacer una pregunta y tal. Si vienen, por ejemplo, una serie de seres a este planeta y tal, ¿no? También podrían venir otros muchos o otros varios, vamos, ¿no? Al lado de estas apariciones y tal, así, digamos, bonitas o esto y tal, creo que hay otras, digamos, más que no son tan bonitas, ¿no? Hay matanzas de ganado y visitantes de dormitorio que hacen experimentos, según creo, no sé, un así. Simplemente a preguntarle a ver qué opina él de eso. Pues con mucho gusto. En cuanto a lo de las masacres, el regodeo con la sangre, que es algo en lo que hace mucho hincapié Salvador Freixedo, pues yo no estoy de acuerdo. Pienso pues que todos esos sacrificios humanos de las civilizaciones precolombinas, la mala interpretación que probablemente hizo el propio Abraham, y todos los que ofrecían, digamos, hacían ofrendas sangrientas, pues eran un poco fruto de la ignorancia y de la mala interpretación de las cosas que vienen de arriba, y toleradas pues en una conmiseración, como digo, por estos seres superiores. Entonces, muchas personas que dicen que han sufrido contactos traumáticos y que, como también decía, han sido muy aprovechados por los profesionales de la pluma tremendista de la ufología, pues en el fondo quizás lo que han tenido ha sido la floración de su propia negatividad. Es decir, tenemos el caso del señor Fortunato Sanfretta, que ha dicho que ha estado abducido no sé cuántas veces en Génova, siendo un vigilante nocturno, y que ha padecido tal y cuales agobios,
y lo que no se explica o no se dice pues es que en el primer encuentro pues les disparó completo el cargador de su revólver a los seres estos que se le aparecieron. Pues entonces una persona con ese tipo de agresividad o con tanto temor, y en el fondo muchos de los que van armados es porque en el fondo tienen temor, la gente superior no lleva armas. Por ejemplo, el Mahatma Gandhi consiguió sacudirse encima al Imperio Británico, como sabemos todos, pues por una vía pacífica, y con eso demostró tener una gran fortaleza. Pues en el fondo, como digo, pues estos seres que las han pasado canutas o que los ven a los de arriba como a ogros, pues es que en el fondo en un estado alterado de conciencia o en un desdoblamiento, porque muchos de los supuestos contactos físicos pueden ser astrales, y eso hay muchos que si se les aprieta pues llegan a reconocerlo, lo cual daría ya explicación a muchas digamos descripciones concordantes que tienen que ver un poco con el psiquismo humano, tal como decía Jung o Freud. Pues como digo, pues pueden ser interpretaciones subjetivas de seres pues que no están plenamente preparados. Curiosamente, los que se alborozan con este tipo de contactos son los niños, tal como se nos representa en la película Encuentros en todas las importantes, o como en Ultimátum a la Tierra. Los preferidos de los de arriba son los niños, y a continuación los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque de los componentes esenciales de los humanos confirman que el primordial es el espiritual, y los que ya somos carrozas, pues tenemos quizás una formación que quizás sea de formación, como dicen algunos, de una ciencia sin conciencia. Luis, si terminas de contestar la consulta de este... Y entonces en cuanto a lo del gado... Es que tenemos todo esperando, ¿eh? Sí, muy rápido. En la película Encuentro se pone que lo del ganado es un bluff, y que los pajaritos que llevan enjaulados no se mueren porque exista ningún gas pululando. Y esa película entraña grandes mensajes. El asesor Heineck me lo dijo personalmente, y no me extrañaría pues que en esa representación del ganado muerto supuesto por los extras y que es por los propios terrestres para apartarlos de la zona del contacto, pues tenga que ver con algo orquestado para desacreditar el trasfondo. O sea, preparado por los terrestres. Sí, preparado por los terrestres. Vale, pues muchas gracias por tu llamada y damos paso a la última por esta noche, ¿sí? Sí, hola, bon vespre. Buenas noches, adelante. Hola, bon vespre. Li volia fer una pregunta a aquest senyor. És vera que aquests seres retenen a gent de la Terra sense seves naus. Gràcies. Doncs contesto en castellano porque desgraciadamente no sé contesta, hablar mallorquín, como tú pero quieras, me encanta. Como tú quieras. No creo que... o no crec que estiguin retinguts, de fet, cap nau, si bé és possible pues, que hi hagin hagut personatges que, com el propi Adamski, i tal com em va confessar en Lord Clancarty després d'un sopar amb el que em va obsequiar a Lodges, pues va dir que la seva experiència probablement era real, perquè George Adamski pues, el va visitar també. I si no, no hagués tingut pues, l'empenta com per vindre a Europa i inclús pues, haver aconseguit que li donés audiència a la reina d'Holanda i haver pogut inclús penetrar junt al papa Joan XXIII ja quan estava morint-se, i segons diuen pues, haver-li pogut donar un sobre que portava un missatge dels de dalt i que el papa o el pontífex va dir això és el que de tant de temps deseava o desitjava rebre. O sigui que a part de certes excepcions, com pugui ser aquest senyor que va fer dos avanços de rango científic, com el van ser la descripció en italià lucciole o les luciérnagas, que els astronautes posteriorment van constatar que es veien quan se surt a l'estratosfera, perquè envolten a les càpsules espaials. També va prediure l'existència dels posteriorment batejats com cinturons electromagnètics de Van Allen, que és pràcticament pues, l'escut electromagnètic protector de la Terra, entre altres coses, de les pluges meteòriques. Bien, muchas gracias por la llamada. Amigos, por no tendremos más llamadas, la última pregunta para nuestro invitado de esta noche y vamos a dar por terminado el programa.
Luis, ¿todo ello qué ha representado para ti? Pues una apertura de conciencia que si bien pues me lleva a tener incluso muchísimas más inquietudes que en un principio, cuando me contentaba pues con las 4 banalidades o frivolidades que a la mayoría de personas pues entusiasman, pues al menos pienso que el haber percibido que existe una realidad superior que no está catalogada y que incluso pues lo que se dice la ciencia ortodoxa y las enseñanzas más respetadas pues nos vetan o tratan de ignorar, pues nos confiere una libertad de pensamiento y unos afanes que nos dignifican y que nos estimulan poderosamente. Eso yo pienso que es. Y sobre todo el captar que siendo los mensajes que vienen de arriba pues libertad e ilusión y remarcando muchísimo que el amor con mayúsculas pues pueda ser prácticamente el resumen de todas las recomendaciones, por no decir mandamientos, pues con eso se le puede dar razón a la mayoría de líderes religiosos de este mundo. Podemos tener confianza en que cuanto se apeen o se retraigan un poco en sus excesos de dogmatismo, de orgullo en cuanto a pontificación, pues todos estos pensamientos pueden confluir en uno único, que pudiera ser la auténtica religión universal, y que por ello pues estamos de enhorabuena, que cuantas más luces veamos quizás pues más nos despejaremos, y que en fin, pues que, como no, a todos los que me estáis oyendo y viendo, pues que os quiero mucho y os doy un abrazo. Yo estoy seguro que eres correspondido, Luis. Amigos, hemos llegado al final. El tiempo se nos acabó a pesar nuestro. Buenas noches, espero que el programa os haya gustado. Y yo, siéntete abducido para otra ocasión. Pues con muchísimo gusto, porque como comentábamos a micro cerrado, yo pienso que sería fantástico cuando el tiempo sea un poco más bonancible, quizás bajo tu dirección, pues el organizar digamos un encuentro de personas interesadas en esta temática. Pero no me sueltes el mochuelo a mí, Luis, para... que yo soy un principiante. No tanto, ya te desvelaremos algún día. Vale, hablaremos de eso en otra ocasión. Y tú ya lo irás sirviendo, pero la idea es esta, el tratar de tener un encuentro. Creo que aquí tendría éxito. Yo pienso que el éxito está garantizado, y sobre todo incluso si tuviéramos la suerte de contar pues con la colaboración inestimable de Juan Coll. Muy bien, pues Luis, muchísimas gracias por tu presencia aquí con nosotros esta noche. Presencia que nunca será lo suficientemente estimada. Pero, en fin, te vas a llevar a hacer nuestro agradecimiento y todos nuestros buenos deseos. Y vosotros, amigos, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches y que lo paséis bien. Adiós.